explica que la diversidad de significados de la palabra latina forma, en realidad obedece a que la palabra forma en latín se usó como sustituto o reemplazo de dos términos griegos que están ahí. Morfé, que es un término que se aplicaba, una palabra griega que se aplicaba a las formas visibles, y eidos, que es un término que en griego se aplicaba a las formas conceptuales, es decir, a las formas ideales, a las formas esenciales. Esto explica que la historia de la estética revele más de un significado del término forma. Este doble origen de la palabra genera esta ambigüedad. Por lo tanto, cuando los teóricos, los historiadores, los críticos de arquitectura se refieren a la forma arquitectónica, incluso cuando los arquitectos hablan de forma en la arquitectura, pueden estar hablando, usando el término forma de manera excluyente, es decir, refiriéndose o a las formas visibles o a las formas conceptuales. O también pueden hablar de una forma inclusiva, usando los dos términos superpuestos. De ahí la dificultad que tiene para nosotros entender de qué hablan los distintos autores, tanto los autores de los textos que refieren a la forma, como los creadores de formas arquitectónicas, es decir, los arquitectos. Bien, Tatarkiewicz distingue 5 significados del término forma. Los 3 primeros que vamos a ver son creaciones de la estética, o sea, son términos que usan del lenguaje de los estetas. Y los 2 últimos términos son creaciones de la filosofía, que luego fueron adoptadas por la estética. Bien, la primera acepción que maneja Tatarkiewicz es el concepto de forma, o el término forma, entendido como disposición de partes o elementos. De esta manera, lo que Tatarkiewicz hace es aludir a la estructura según la cual se organizan o se ordenan las partes o elementos de una cosa. Este concepto de forma es una abstracción que no siempre podemos percibir mediante los sentidos, es decir, a simple vista. En la arquitectura, entonces, la forma, entendida como disposición, como estructura formal, como relaciones entre componentes, muchas veces se nombra con términos técnicos. Se la puede nombrar, por ejemplo, simetría, ¿no? Simetría es una palabra de origen griego también, que bueno, refiere a las proporciones, pero también refiere a la manera de ordenar cosas en relación a un eje, de disponer cosas, de organizar cosas de manera equilibrada en relación a un eje. Por ejemplo, este edificio que estamos viendo, que es una villa palladiana del siglo XVI, tiene superpuesto una serie de trazados geométricos que ordenan su forma. En ocasiones también la arquitectura se apropia de términos que vienen de otras artes. Por ejemplo, la palabra armonía, que es un término que, en latín, en este caso, que viene del campo de la música, ¿no? Del arte de la música, y que refiere a la manera en que se ordenan o se estructuran los sonidos en una composición musical. Bueno, en la arquitectura entonces ciertas arquitecturas se componen de elementos que se ordenan siguiendo determinadas reglas, determinadas normas de composición. Este concepto de forma, vamos a ver que ha sido un concepto sumamente importante y que ha tenido una gran persistencia a lo largo de la historia, ¿tá? Se origina en la época clásica y vamos a ver que es casi el concepto de forma excluyente hasta el siglo XVIII. Por supuesto, después continúa, pero la hegemonía es hasta el siglo XVIII. Bueno, la siguiente definición de forma que nos da Tatarkiewicz
como apariencia sensible. Es decir, refiere a la forma que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos. Del oído, bueno, del oído no, de la vista, del tacto sí. ¿Sí? Bueno, pero del oído sí se tratará de una pieza musical. Bueno, se trata de una forma concreta, no de una forma ideal. La forma anterior, que era la forma que alude a la disposición de elementos de partes, es una forma ideal, abstracta. Esta es una forma concreta. Y lo opuesto a este concepto de forma es el contenido, el significado de esa forma. Se trata, por lo tanto, de un concepto que está más vinculado a la poesía, por ejemplo, es decir, a la poética, que a las artes visuales. En poesía, unos filósofos que quizás ustedes oyeron nombrar, que eran los sofistas, fueron los primeros en distinguir la forma y diciendo que la forma del sonido de las palabras. O sea, los sofistas separaban forma de sonido de las palabras. Es decir, la forma es el sonido de las palabras y lo separaban del contenido del poema. ¿Verdad? O sea, esta forma se separa del contenido. No le interesa ni el significado ni el contenido, sino la apariencia sensible. Cuando escuchamos un poema, el poema tiene una musicalidad, eso es el sonido de las palabras, eso es la forma del poema. En arquitectura, este concepto se aplica, por ejemplo, a algo muy común. Es, por ejemplo, la mirada distraída, ¿verdad?, de los turistas cuando van, por ejemplo, al Partenón. Cuando ustedes vayan en esta arquitectura, o capaz que alguno ya fue a visitar el Partenón, se van a encontrar con un montón de turistas sacando fotos. ¿Qué forma captan estos turistas? No captan la forma de la disposición de las partes, porque no estudian arquitectura, no son personas ilustradas, o sea, captan una cierta armonía, pero no saben de dónde viene eso, ¿verdad? No saben cuál es o sea, no son capaces de asociar la forma al contenido. Capaz que algunos ni siquiera saben para qué se hace el Partenón y ven un montón de piedras encapalladas y formas, ¿verdad? Pero también esta acepción de forma es la de aquellos arquitectos para los que la forma es un asunto prioritario sobre el contenido, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de este museo, que ya hemos visto varias veces en la clase y en los prácticos, para el arquitecto Frank Gehry, el punto de partida fue la forma. O sea, él sabía que quería construir un museo, pero la actividad que se desempeña de este lugar se organizó luego de que estaba definida la forma. Digamos que es un caso de formalismo extremo, ¿sí? Sí. Bueno, la tercera definición de Tatarkiewicz es la de la forma como límite o contorno de los objetos. En este caso, la forma, el concepto, el término forma, opera como sinónimo de figura. Una figura construida, mejor dicho, en el espacio por los contornos del objeto en la totalidad de su superficie. Cuando se trata de un objeto de estas dimensiones, o si estuviéramos hablando de un dibujo, ¿no?, sería en una superficie plana. El contorno, la figura, esa es la idea de este tercer concepto de forma. Es un concepto de forma que se opone a la materia o al material y se usa entonces, repito, como sinónimo de figura, contorno o dibujo. Este significado de forma es el que suelen usar las personas en el habla cotidiana, pero también se aplica en artes tales como la arquitectura o la pintura. Bien, les puse simplemente una cosa disparatada, pero si nos estamos refiriendo a la figura de estos edificios, son bastante parecidos, ¿no? La silueta tridimensional del Partenón es bastante parecida a la silueta de la casa Vanna del arquitecto Robert Venturi, que aparece abajo, y a la casa del Ludwig. Los tres tienen una silueta semejante.
La cuarta acepción de forma que nos da Tatarkiewicz es la de la forma como esencia conceptual de un objeto. Se trata de un concepto de carácter filosófico relacionado con el conocimiento de las cosas, no con sus cualidades estéticas. Este es un concepto filosófico del cual después se va a apropiar la estética. Es una noción metafísica de forma que se relaciona con el conocimiento de las causas primeras que originan la forma. Bueno, Tatarkiewicz dice que este significado de forma deriva de Aristóteles. ¿No? Aristóteles usó el término morfé, para el cual habíamos hablado hoy al inicio de la clase. El término morfé que lo usó para referirse a la forma en dos sentidos, simultáneamente. Por un lado, a la sustancia o materia de las cosas, ¿sí? Y simultáneamente como sinónimo de eidos o entelequia. Es decir, Aristóteles decía que había un factor activo interno a las cosas que fijaba las características formales de todas las cosas de un mismo tipo o especie. ¿Sí? Esa cosa que él le llama entelequia es una esencia perfecta hacia la cual tiende la forma de las cosas. Nunca se alcanza, pero se tiende a ella. Y esta forma esencial es interesante, difiere, es una forma que sin embargo está en las cosas. O sea, esa entelequia, esa forma esencial a la cual tienden todas las formas de todas las cosas de una misma especie, no pertenece al mundo de las ideas, sino que pertenece al mundo de las cosas. Está en las cosas. Esto no se lo van a preguntar en la prueba seguramente, pero está bueno repasarlo y está bueno empezar a pensar este tipo de cosas abstractas que quizás no vieron nunca en la filosofía, ¿no? Bueno, entonces, todas estas cucharas tienden a una entelequia de una cuchara ideal. ¿Sí? ¿Ahí me oyen bien? ¿Mejor? Perdón. Si no oyen, me avisan. Gracias, Miriam. Esta forma esencial, entonces, la entelequia, pertenece al mundo físico y es inseparable de la sustancia o la materia. ¿Sí? Es como adentro de estas cucharas está su entelequia, es decir, esa forma cuchara a la cual todas las cucharas tienden. ¿Se van entendiendo más o menos? Es medio borroso. Bueno, por último, el quinto concepto de forma que maneja Tatarkiewicz es un concepto creado por Immanuel Kant en el siglo XVIII, y Kant define a la forma como una propiedad de la mente humana. Este significado afirma que la forma es una propiedad de la mente que determina nuestra experiencia de las cosas. Es decir, es una forma a priori, es decir, que antecede la experiencia y que nosotros encontramos en los objetos porque es el sujeto quien impone esta forma a los objetos. Lo opuesto a esta forma kantiana entonces es lo que se percibe por medio de la experiencia, porque esta forma es una construcción mental, ¿sí? Para Kant, estas formas a priori que nosotros tenemos guardadas en el coco, ¿sí?, son constantes, son universales y además son necesarias. El conocimiento solo es posible a través, dice Kant, de estas formas a priori. Y él distingue 5 a priori para el conocimiento: el espacio, el tiempo, la sustancia o materia y la causalidad, es decir, el porqué de las cosas, el origen de las cosas. Todos estos elementos, espacio, tiempo, sustancia, causalidad, tienen que ver con la arquitectura. Por eso, después, cuando ustedes lean el libro de
el artículo de Marta Llorente acerca de la estética, bueno, se van a acordar de Kant. Lo interesante es que Kant plantea estos 5 a priori como necesarios para conocer las cosas. Pero en el campo de la estética no plantea a priori. No hay a priori para el conocimiento de la belleza. ¿Da? No hay formas a priori de la belleza, que es uno de los temas de los cuales vamos a hablar ahora. Porque según Kant, la belleza no es una creación de la mente, sino que no depende de las formas de la mente, sino que depende de la creatividad de cada artista, del genio del artista. Esto es importante porque, bueno, en realidad entonces las formas arquitectónicas no dependen de una forma a priori, sino del genio de cada arquitecto. Eso es lo que dice Kant. Bueno, muy bien. A ver, hay una anterior. Una más. Otra para atrás. Son parecidas. Perfecto, ahí está. Bueno, muy bien. En los 10 libros de arquitectura, este texto de Vitruvio al cual nos hemos estado refiriendo a lo largo de todas las clases, bueno, este texto que se considera que es fundacional de la cultura arquitectónica de Occidente, ustedes ya saben que Vitruvio menciona 3 condiciones o exigencias que debía cumplir la arquitectura: las firmitas, la utilitas y la venustas. Vitruvio consideraba que el arquitecto era un técnico en la edificación, un constructor, que debía dar respuesta a 2 tipos de necesidades humanas: necesidades materiales por un lado y necesidades culturales simultáneamente. Pero además, el arquitecto es alguien capaz de producir edificios bellos y significativos. A partir de esta perspectiva, entonces, nosotros vamos a preguntarnos qué tipo de relaciones establece la forma arquitectónica con estas 3 condiciones o exigencias planteadas por Vitruvio. Preguntarnos de qué manera y en qué grado las firmitas, las utilitas y las venustas condicionan la formalización de la forma arquitectónica. Es decir, preguntarnos qué grado de determinación o de autonomía tiene la forma arquitectónica respecto a las firmitas, a las utilitas y a las venustas. Bien, en primer lugar, como ustedes deben imaginar ya, voy a empezar al revés, de las venustas, no como las nombra Vitruvio, sino que lo voy a hacer al revés. Me disculpen que lo había hecho así, después que terminé la clase, pero bueno, lo dejé así. Por un lado, la forma arquitectónica, como ustedes imaginan, les decía, responde a leyes que le son propias. Leyes propias de la arquitectura. Leyes formales que tienen como finalidad crear formas bellas, expresivas, significativas, artísticas. En la época clásica, estas leyes formales eran leyes inmutables y, como vamos a ver para dentro de un ratito, procedían de una concepción filosófica acerca de la existencia de un orden cósmico. Un orden cósmico cuyas leyes regulaban la forma de todas las cosas y, entre todas las cosas, las formas de la arquitectura. Las formas que cumplían esas leyes eran, por definición, formas verdaderas y formas bellas. O sea, bellas y verdaderas. Vamos a ver que a partir del siglo XVIII, yo esto lo voy a ver medio rápido, ahora después lo vamos a ver con detenimiento, las reglas formales de la arquitectura clásica van a comenzar a ser cuestionadas. En realidad, desde antes del siglo XVIII, pero digamos que en el siglo XVIII es cuando arrecian la puesta en crisis de estas reglas, de estas leyes de la forma arquitectónica.
Y bueno, se van a proponer nuevas normas, nuevos principios, que no son principios objetivos, como los de la época, las leyes formales de la época clásica, sino que son principios relativos y subjetivos, que responden a, por ejemplo, las condiciones sociales y culturales concretas del lugar donde se va a ubicar, donde se está proyectando esa arquitectura, y también a la intencionalidad y a la creatividad del arquitecto. Bueno, las leyes formales pueden regular la forma en sus aspectos estructurales, es decir, en lo que refiere a la organización de las formas, ¿no? Aquella forma número 1 que definimos hace un rato, ¿no? La forma como organización, distribución o composición de elementos o partes. Entonces vamos a encontrar leyes que tienen derivadas de la geometría, los sistemas de proporciones, las reglas de composición, la tipología arquitectónica, cosas de las cuales vamos a ir hablando más adelante. Pero también las leyes formales pueden atender a regular aspectos de carácter sensible, como el color, la textura, la espacialidad, la escala de la arquitectura. Pero además, dijimos que la forma arquitectónica, además de estar regulada por sus propias leyes, depende en mayor o menor grado de otro tipo de factores o causas. La forma arquitectónica está condicionada por la utilidad y el uso al que está destinado el edificio, por las causas constructivas, técnicas, estructurales del edificio, por los procesos productivos, ya se trate de procesos productivos industriales o artesanales, ¿sí? Y sobre todo una cosa muy importante que es la economía, ¿sí? Vamos a empezar entonces por ver qué condicionamientos impone a la forma la utilidad de Vitruvio. Bueno, Vitruvio dice que la utilidad resulta de la exacta distribución de los miembros del edificio, de modo que nada impida su uso, antes bien cada cosa esté colocada en el sitio debido y tenga todo lo que le sea propio y necesario. Bueno, con esta cita de Vitruvio se inicia el texto de Antoni Ramon que ustedes van a analizar en el práctico de la semana que viene. Un texto que no se llama utilitas, se llama función. Al igual que sucede con los conceptos de firmitas o de venustas, el concepto vitruviano de utilitas fue resignificado y sustituido por otros términos como, por ejemplo, función, que es el título que le da Antoni Ramon a su artículo. Esta sustitución no es simplemente un problema del lenguaje, sino que es un cambio de paradigma en cuanto a los objetivos y prioridades a las que debe dar respuesta la arquitectura. Por eso, si ustedes leen el programa, la clase que van a ver la semana que viene tiene por título esto: utilidad, funcionalidad, necesidad. ¿Sí? Bueno, pero volvamos a la utilitas de Vitruvio. Esto simplemente es porque muchas veces confundimos los términos uso, necesidad, función. Todos responden, son conceptos diferentes. ¿Tá? Lo van a ver la semana que viene. Bueno, para Vitruvio entonces, la forma de la arquitectura tenía que ser útil, es decir, adaptarse a la finalidad que tenía que satisfacer. La respuesta entonces, decía Vitruvio, a la utilitas era un problema de distribución, ¿sí? De dimensionamiento y de ordenamiento de espacios, es decir, de distribución de partes o elementos. Pero además de ser útil, además de adecuarse a la finalidad que debía satisfacer, la forma debía ser capaz de representarla, decía Vitruvio. En esto, entonces, el concepto de utilitas, Vitruvio le asocia otro
otro concepto, que es el concepto de decor. Lo tendría que haber escrito ahí, pero me olvidé. Este concepto de decor no hace solo referencia a la manera de expresar la utilidad o el uso de la arquitectura. También tiene que ver con la manera en que los edificios se disponen en el lugar, en el sitio donde se instalan. Tiene que ver también con la cultura de quienes van a usar esa arquitectura, ¿no? No es lo mismo el decor en distintas épocas o en distintas culturas. Cada cultura tiene su propio sistema, digamos, significativo. Por lo tanto, entonces, la forma, en tanto apariencia sensible, debía, según Vitruvio, expresar el uso del edificio, pero también producir o provocar sentimientos análogos a los provocados por las actividades a las que ese edificio servía. Sentimientos que son diferentes a los que produce la experiencia estética. Ojo, estos no son sentimientos provocados por la forma y carácter estético, son otra cosa. Por ejemplo, si tenemos una muralla, ¿no? La muralla tiene que asegurar que si se trata, por ejemplo, de la muralla en una ciudad o en la muralla de un fuerte, tiene que asegurar la defensa de su interior, ¿no? Tiene que tener una forma adecuada para que yo desde adentro pueda tirar flechas, arcos, no sé, arcos y flechas, o flechas con arco, mejor dicho, lanzas, no sé, bolas con la catapulta de los romanos, bueno, en fin. Entonces la forma, dice Vitruvio, de una muralla tiene que ser cuadrada, rectangular, tener algo saliente, en fin, una forma geométricamente simple. Pero además, la muralla tiene que generar sentimientos acerca de la función que cumple. A los que están adentro de la muralla le tiene que generar la forma de esa muralla le tiene que generar un sentimiento de seguridad, de protección. En cambio, para los que vienen de afuera para reventarla, les tiene que generar un sentimiento de que la muralla es inexpugnable, ¿no? Que no se puede arrasar, o sea, tiene que intimidar. Al enemigo hay que intimidarlo con la forma de la muralla. Bueno, pero esta adecuación de la forma a la utilitas no debía implicar, decía Vitruvio, de ninguna manera una pérdida de la jerarquía de la venusta, es decir, de la belleza. Porque la belleza en la arquitectura deriva, como dijimos, de leyes formales. Pero esa belleza no se opone a la utilidad. Por lo tanto, la forma tiene que ser útil y tiene que ser bella al mismo tiempo. Bueno, a lo largo de la historia de la arquitectura vamos a encontrar jerarquizaciones muy diversas en cuanto al grado de determinación que los usos, las necesidades y las funciones imponen a las formas. Vamos a encontrar arquitecturas que llevaron casi al extremo una frase muy famosa de un arquitecto norteamericano llamado Louis Salman, un aforismo, que dice: la forma sigue a la función. Bueno, ese aforismo, llevados a extremos radicales, prioriza o toma la función como un fundamento prioritario o incluso como la causa final de la forma arquitectónica. A los arquitectos que adhieren a esta manera de entender la creación de la forma arquitectónica, haciéndola totalmente dependiente de la función, se lo suele llamar genéricamente funcionalistas. Sin embargo, hay variantes en las cuales podríamos hablar de un funcionalismo estético de la arquitectura, en el sentido de que la forma o la belleza formal es consecuencia directa de su finalidad, de su uso.
¿sí? Este edificio que estamos viendo es la escuela de la Bauhaus, construida en 1929 en la ciudad de Dessau, en Alemania, por Walter Gropius, que era el director de la escuela. Y si ustedes se fijan, el edificio es una composición asimétrica, compuesta por volúmenes prismáticos. En cada uno de esos volúmenes se desarrolla un uso, una actividad, una función. Es decir, es una arquitectura funcional a las actividades que ahí se desarrollan. Sin embargo, estas formas arquitectónicas eran también pensadas, además de funcionales, con un funcionalismo estético. En esta arquitectura hay una serie de decisiones que tienen que ver, o sea, a partir de una marcada funcionalidad del edificio como origen. Sin embargo, cada uno de estos volúmenes tiene un grado de definición desde el punto de vista estético muy pensado, muy desarrollado por su creador. Bien, así. Bueno, en el extremo opuesto a este funcionalismo, digamos, que prioriza la función como un punto de partida para el diseño de la forma arquitectónica, nos encontramos, por ejemplo, arquitecturas como la de esta casa, del arquitecto Peter Eisenman, que es la casa Sells de este arquitecto. Lo que hacía era explorar, a él le interesaba el procedimiento formal mediante el cual le seguía la forma, ¿verdad? Él trabajaba con cubos, partía de un cubo, el cubo lo giraba o sacaba, agarraba los infinitos planos que componen un cubo, los empezaba a deslizar y le salían cosas como estas, ¿no? Que ya no es un cubo, pero adivinamos más o menos de dónde salió. A este arquitecto lo que le importaba era el procedimiento formal mediante el cual al final llegaba a esta cosa. Y decía algo así como que el habitante de esta casa era un intruso. A él le importaba un pepino, o sea, la casa se puede usar y evidentemente alguien alguna vez debió vivir ahí, no sé si con mucha felicidad, porque es un poco agobiante, a mí me resulta agobiante. Pero digamos que a él le importaba poco la funcionalidad. Él decía que esta era una arquitectura, por definición, inútil, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, en el dormitorio, como justo un deslizamiento de planos indica, manipular la forma, implica generar una fisura en el piso y en la pared, ¿no? La ventana, y una ventana en el piso, bueno, la cama se parte en dos. ¿Sí? La cama del dormitorio se transforma en dos camas. Y si ustedes miran acá abajo, no se ve mucho capaz. No sé, a ver, tengo los lentes de contacto nublados, no veo mucho. Pero si ustedes miran, acá hay una columna que justo cayó en medio de la mesa. Entonces el señor que se sienta en esta silla, acá pone a la suegra, así no le habla, ¿no? Porque la columna tenía que ir ahí y la mesa también iba ahí. Entonces, bueno, el uso no importa. A esta arquitectura le importan otras cosas. Nosotros recién hicimos alguna alusión a la manera en que la forma expresa el uso, expresa la función del edificio. Y así como Vitruvio hablaba del concepto de decor, en los años 70 nos encontramos un arquitecto del cual ustedes ya hemos hablado, creo que en la clase pasada, que es Robert Venturi, aquel señor que se había ido a Las Vegas a aprender de la arquitectura comercial de esa ciudad. Y Venturi dice que en realidad hay dos maneras de que la forma exprese la utilidad, el uso o la función de un edificio. Y señala dos maneras, ¿no? Una la llama pato y usa como imagen un edificio que tiene forma de pato, porque bueno, ahí nunca sabemos bien si ahí se vendían patos para, como cebo, ¿cómo se dice? Para cazar patos, patitos que se tiran, ¿no? En el agua.
iba un señor y los casa, o si se le hacía comida con pato, bueno, yo al final no me acuerdo que hasta qué conclusión habíamos llegado, pero no importa. Pero él dice que la arquitectura puede, en realidad esa imagen él la usa en el sentido de que la arquitectura puede adoptar una forma que transmita de manera así icónica, digamos, directa, que se hace ahí adentro. ¿Tá? Pero él defiende otra manera y dice que en realidad casi todas las actividades se pueden hacer adentro de un prisma, ¿tá? Un volumen prismático puede servir casi para cualquier cosa. Y entonces en realidad lo que convendría hacer para expresar el uso de la función no es deformar la forma, sino mantener ese contenedor, digamos, neutro, que es un prisma, una caja, y por delante ponerle un cartel que diga qué es lo que se hace ahí adentro. Bueno, en síntesis, con este asunto de la forma, los usos, las necesidades y las funciones condicionan la forma arquitectónica. Cuanto mayor sea el grado de esos condicionamientos, menor es el grado de libertad o la autonomía formal. Sin embargo, sabemos que formas muy diferentes pueden satisfacer usos, necesidades o funciones idénticas y que además la aparición de nuevos usos, de nuevas actividades, de nuevas funciones son un generador importante de nuevas formas arquitectónicas. Por lo tanto, entonces, los usos, las necesidades, las funciones condicionan a la forma, pero no la determinan. Bien, en la clase referida a la técnica, vimos que en la época de Vitruvio, las firmitas arquitectónicas se alcanzaban mediante la aplicación de sistemas constructivos artesanales o de carácter artesanal. El contenido del texto de Vitruvio relativo a las firmitas era un compendio fragmentado y heterogéneo de experiencias romanas y helenísticas. ¿Tá? O sea, Vitruvio en realidad lo que había hecho era compendiar una serie de saberes en relación a cómo asegurar la solidez del edificio. La experiencia práctica de los artesanos vimos que era lo que guiaba el hacer constructivo, y en el caso de los romanos, el haber entendido la capacidad estructural de los arcos y de las bóvedas, y además haber usado nuevos materiales, como por ejemplo ciertas arcillas cementicias, les había permitido construir edificios de gran escala, con grandes superficies libres, impensadas hasta ese momento. O sea, edificios que los griegos no hubieran podido construir, como en el caso del Panteón. Sin embargo, en la época clásica, las leyes formales ya dijimos que tenían que ver con las velustas, no con las firmitas. Y aunque los artesanos exploraran las posibilidades de los materiales, la forma de la materia, las formas construidas, se regían siempre por leyes formales. ¿Sí? Y este es un grave problema. Porque yo no sé si ustedes oyeron hablar alguna vez de un descubrimiento que hizo Galileo que se llama la ley de los cuadrados y los cubos. Se le pregunta a Galileo qué pasaría si todo el universo aumentara su proporción, digamos, por ejemplo, 10 veces. O sea, todos crecen 10 veces, se aumenta su proporción de su tamaño 10 veces, con nosotros incluido adentro, que también crecemos 10 veces. ¿Sí? Nos daríamos cuenta, ¿no? Si estamos metidos, nuestra escala acompaña el crecimiento del universo. ¿Nos daríamos cuenta? Y bueno, y Galileo dice que sí. Y dice que el primero que se va a dar cuenta es el dueño del almacén, porque los jamones que tiene colgados en el techo se van a caer. ¿Por qué? Porque las piezas resistentes
por más que ustedes cambien la escala, mantengan la escala y aumenten el peso que soporta, la resistencia del material no se multiplica en la misma proporción que el tamaño. ¿Sí? Por eso muchas veces ustedes cuando hay arquitectos que dicen, yo en esta estructura, o ingenieros, ¿no? Dicen, yo en esta estructura me inspiré en el esqueleto de un dinosaurio, ¿no? Y copia la forma del dinosaurio para hacer una estructura. En realidad es mentira, porque el esqueleto del dinosaurio convertido en puente no aguanta, la resistencia de los huesos no aguanta, ¿sí? Es decir, las cargas no siguen la misma proporción, no aumentan con la misma proporción el peso de una cosa que su capacidad resistente cuando aumentamos su tamaño. Entonces, a los romanos les pasaba eso, como ellos, y a los griegos, ¿no? Como ellos usaban reglas formales, proporciones simples preestablecidas para ordenar las venustas, muchas veces esas reglas no eran, podían causar desastres, ¿sí? Por eso era tan importante la experimentación en todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, muy bien, pasó una vez. No, ojalá. Son las 9, falta una hora. Bueno, esto entonces, la forma entonces no es independiente de la materia y de sus cualidades, de las cualidades de la materia, ¿no? Las cualidades de la materia, ¿cuáles son, no? Resistencia, peso, tensión superficial. La forma depende de todas esas cualidades de la materia. Pero nosotros podemos comprobar que a lo largo en la historia de la arquitectura, el avance del concepto de estructura, ¿no? De estructura resistente del edificio, desde un sistema de masas inertes como era el de la arquitectura antigua a un sistema de fuerzas lineales, implicó una radical transformación de las formas, ¿sí? Este pasaje de un sistema estructural y constructivo basado en las masas inertes, que era el sistema del Partenón, el sistema del Panteón, a un sistema de piezas tensionadas en que la estructura se independiza de los cerramientos, cosa que vimos en el curso, era lo que sucedía con la estructura de las iglesias góticas. Bueno, esto va a dar origen en el siglo XIX a toda una línea de pensamiento racionalista estructural que sostiene la idea de que la creación de nuevas formas arquitectónicas es consecuencia directa de las nuevas tecnologías. Viollet-le-Duc, de quien hablamos ya también reiteradamente en este curso, decía: dame un sistema estructural y yo encontraré las formas que resulten de él. Es decir, para Viollet-le-Duc, la forma de la arquitectura es la forma de su estructura resistente. Pero también Mies van der Rohe se entronca en esta línea racionalista estructural. Fíjense lo que dice, no sabemos de ningún problema formal, solo problemas constructivos. La forma no es la meta, sino el resultado de nuestro trabajo. La forma por sí misma no existe. La forma como meta es formalismo, y esto lo rechazamos. Nos interesa liberar la práctica de la construcción de los especuladores estéticos para que vuelva a ser aquello que únicamente debería de ser, es decir, construcción. Bueno, Mies dice esto, pero en realidad ustedes saben que es medio mentiroso.
porque nosotros estuvimos analizando el pabellón Barcelona y vimos cómo en realidad un montón de cualidades que tienen que ver con, por ejemplo, las cuestiones estructurales, son modificadas a efectos de obtener una forma bella, una forma proporcionada, una forma equilibrada. Por ejemplo, el techo del pabellón, ustedes saben que se apoya, eso está bien, pero se apoya sobre los pilares de acero, ¿tá? Que, bueno, no vemos vigas, toda la armadura está metida dentro de la losa, pero además esos pilares cruciformes, yo no, va a pasar el siguiente, no sé si se ve más de cerca en la que ve abajo, bueno, se ve más o menos. Las piezas, la manera en que él diseñó estos pilares usando 4 perfiles en forma de sección en L, soldándolos para formar una cruz, después encima repitiendo lo que acero inoxidable, ¿no? O sea, construcción pura, ¿no? La sección de ese pilar hubiera sido más resistente si los pilares se hubieran colocado formando un cuadrado, como fuera hueco, formando un tubo, digamos, de sección cuadrada, ¿sí? Sin embargo, por una cuestión puramente estética, para hacerlos más ligeros, más elegantes, Mies van der Rohe hace esos pilares de forma de cruz. Por lo tanto, entonces, la forma del pabellón no es, como él decía, una consecuencia de las técnicas constructivas, tampoco de su función. Ya sabemos que en realidad este pabellón era para recorrerlo, no cumplía, o sea, esa era su función, exhibirse a sí mismo, ¿no? Bueno, además para experimentar el espacio, cosa que ya vimos en la clase pasada, los colores de sus materiales, las texturas brillantes y pulidas de los vidrios, de las piedras. Entonces Mies, aquella cosa de que solo lo que no era construcción era cuestión de especuladores estéticos, bueno, en realidad él termina diciendo solo las fuerzas creativas pueden engendrar nuevas formas. O sea, no solo la construcción, sino las formas creativas, las fuerzas creativas. Bien. Bueno, en esta línea de pensamiento que considera que la forma arquitectónica es consecuencia directa de la técnica y de la tecnología, podemos llegar también a algunos posicionamientos bastante extremos, como el planteado por la llamada arquitectura de alta tecnología o arquitectura high-tech, como el ejemplo del Centro Pompidou de Rogers y Piano. Obeay es el ingeniero calendista que trabaja en el diseño de la estructura. Y en este edificio, en realidad, hay una exaltación, digamos, de la estructura que se deja completamente aparente, ¿sí? Y una exhibición deliberada de las instalaciones mecánicas del edificio, de la escalera mecánica, de los ductos de toma y expulsión de aire, de las cañerías del aire acondicionado, en fin. Todo se exhibe como si fuera un esqueleto descarnado. Es más, si ustedes vieran una época en que pasábamos una película muy interesante de cómo se armaba la estructura del edificio. Es como una especie de gran mecano, ¿tá? Y toda la estructura se saca para dejar superficies libres, limpias, para tener grandes a la exhibición. La estructura se saca toda para el exterior, ¿sí? Por lo tanto, entonces, la estructura, las instalaciones, en este caso, los elementos que aseguran la firmeza del edificio, ¿sí?, se convierten en un lenguaje, es decir, devienen forma en sentido estético, ¿sí? Devienen forma en sentido estético. Y otro extremo en esta línea de pensamiento que relaciona la forma con las firmitas, nos encontramos con este planteo
realizado por el arquitecto Rainer Banhart en el año 69, en un libro que se llama La arquitectura del entorno bien climatizado, donde Banhart dice que en realidad en el futuro, decía él, es del año 69, saquen cuenta, ¿no? El futuro es hoy, ¿no? O es mañana, no sé, el futuro es mañana. Bueno, Rainer Banhart decía que la arquitectura, con el tiempo, iba a desaparecer, digamos, que no iba a ser necesaria la forma arquitectónica en la medida en que el acondicionamiento de una casa, ¿verdad?, o de un hogar, mejor dicho, se podía hacer simplemente con una máquina, ¿no?, que purificara el aire, pudiera escuchar música, calefaccionar el lugar, hiciera todo esa máquina condensaba todos los aspectos del confort del hogar. Entonces la casa podía transformarse en una burbuja, ¿no? Ahí estaba el propio Banhart sentado desnudito al lado de la máquina, ¿no? Y esa frase, que también es una especie de aforismo a esta altura, que dice: un hogar no es una casa. Es decir, el hogar no es la forma de la casa, sino el soporte tecnológico que permite usar la casa. Es decir, acá no hay firmitas, ¿sí? Bueno, en síntesis, los materiales, la técnica y la tecnología condicionan la forma arquitectónica, pero no la determinan. Una misma forma arquitectónica puede materializarse usando procedimientos constructivos diversos, y más allá de ciertas teorías o experimentos recientes, digamos, la forma arquitectónica todavía hoy, de momento, es inseparable de la materia. Que está perdiendo ahí arriba en lugar de estar hablando de estas cosas tan interesantes con un montón de palabras en latín, además, ¿no? Pobrecitos. Además está tan fea la noche, ¿no? Bueno, ahora van a tener un poquito que ahora van para ahí. Bueno, venustas. Bueno, acabamos, entonces damos por liquidado, digamos, ese análisis acerca del grado de determinación o de condicionamiento de la forma por las leyes formales, por firmitas, por las... Vamos ahora a hablar de otra cosa. Venustas. Ahí la espalda, esta señora, no sé si la conocen, trabaja acá en el decanato, está parada al lado del decanato, no sé si la vieron. Bueno, vayan a visitarla. No sé bien qué actividad cumple, pero no la vemos de espalda, la vemos de frente. Bueno, Venustas, como ustedes saben, deriva de Venus, ¿no?, que es el nombre de la más bella de todas las diosas. El diccionario de la Real Academia Española, en este caso, nos indica que belleza es la cualidad de lo bello, o en el caso de Venus, es la cualidad, es una persona o cosa notable por su hermosura, ¿no? Pero después dice bello, ¿no? La belleza es la cualidad de lo bello. Dice bello, que por la perfección de sus formas complace a la vista o al oído y por extensión al espíritu. Bueno, muy bien. Por lo tanto, según el diccionario, la belleza es una cualidad que percibimos por medio de nuestros sentidos, ¿verdad?, lo que dice ahí, ¿no?, la vista, el oído, los sentidos, una cualidad sensible que produce en nosotros una sensación placentera. Y esa cualidad de las cosas, la belleza, pareciera depender de la perfección de su forma.
¿no? Ahí dice, por la perfección de su forma, complace a la vista. Bueno, a partir de esta afirmación del diccionario, ¿no?, podríamos preguntarnos varias cosas. En primer lugar, ¿a qué significado de forma se estará refiriendo el diccionario? Nosotros vimos que había como 5, ¿no? Y si van al diccionario y buscan la palabra forma, se van a encontrar que hay como 50, no sé, eran un montón. Bueno, pero lo más importante, y acá está el asunto de la cosa, la belleza está en las cosas. ¿Las cosas son bellas por naturaleza o nosotros las percibimos como bellas? Algunas arquitecturas son bellas o algunas arquitecturas son percibidas como bellas por nosotros. Y además, otra pregunta nos podemos hacer. ¿La belleza, la velustas, es la única cualidad de las cosas cuya percepción nos produce una sensación de agrado, de placer? Bueno, el texto este de Marta Llorente, el artículo que integra el capítulo del libro que ustedes tienen para analizar el próximo jueves en los prácticos, lleva por título la palabra estética. ¿Por qué? Porque en este artículo, en este capítulo, se realiza un análisis histórico del concepto de belleza y de la relación de la arquitectura, perdón, de la belleza con las artes y en particular con la arquitectura. Cuando Llorente describe la relación entre la arquitectura y la belleza, lo hace, valga la redundancia, de una manera muy bella. Como si se tratase casi de una relación amorosa. Llorente nos dice que la arquitectura le ofrece su materia y su forma a la belleza. ¿Ah? Bueno, ahí les puse la frase. Pero además, agrega, dice Llorente, hay un cúmulo de relaciones establecidas entre arquitectura y belleza, complejas y mutantes en el tiempo histórico. Aquello que nombramos arquitectura no lo sería sin esta relación compleja con la belleza. Ustedes, cuando lean el artículo, el capítulo, perdón, se van a dar cuenta que el capítulo recorre un periodo histórico muy extenso. ¿Ah? Comienza casi 3.500 años antes de Cristo, con la aparición de las primeras arquitecturas monumentales. Se llegó a aclarar que en ese momento no había reflexiones de carácter estético acerca de la belleza, ¿no? Y llega al presente. Bueno, dado que el texto va a ser analizable en práctico, yo ahora me voy a limitar a señalar dos momentos claves, o sea, dos puntos de inflexión en el modo de pensar la cualidad de lo bello, es decir, en el modo de pensar la belleza, que tuvieron implicancias fundamentales en los modos de pensar y crear la forma arquitectónica. El primer momento, bueno, esto por supuesto lo van a leer en el capítulo, ¿no? Pero bueno, yo elegí todo el que tuviera que hacer una síntesis de esto, hubiera elegido estos dos momentos, precisamente porque son, plantean cuestiones centrales acerca de la belleza. El primer momento entonces se remonta a la antigua Grecia, cuando la reflexión acerca de la belleza todavía estaba inmersa en el marco de la reflexión acerca de la verdad del mundo. ¿Sí? A partir de sus conocimientos de geometría y de astronomía, un señor que ustedes conocen porque hizo un famoso teorema que se llamaba Pitágoras, anunció en el siglo, ahora les voy a preguntar cuántos se acuerdan del teorema. Una vez preguntamos y en clase nadie se acordaba, pero bueno, yo supongo que sí que se acuerdan.
Bueno, Pitágoras en el siglo IV formuló o enunció una teoría acerca de que el cosmos se ordenaba, o sea, el universo, el cosmos, ellos lo llamaban cosmos, se ordenaba según proporciones numéricas. Pitágoras afirmaba que la distancia entre los cuerpos celestes, ¿no?, a los cuales se llamaban esferas, se regía por proporciones análogas a las que rigen la música. Porque Pitágoras había comprobado que en los instrumentos de cuerda el tono de las notas musicales depende de la longitud de la cuerda y de cómo está tensada la cuerda. De la longitud de la cuerda y del grado de tensión de la cuerda depende el sonido que la cuerda emite al pulsar. Por supuesto, en una lira, ¿no? Bueno, y además se dio cuenta que los sonidos eran armónicos cuando las razones numéricas entre las longitudes de las cuerdas eran razones numéricas simples, es decir, 1, 2, 2, 3. No sé, a mí esto me gusta mucho porque yo estudié piano, pero no estudié solfeo, porque tenía un profesor, sabía solfear, todo eso, pero tenía un profesor que no me sometía al suplicio de dar examen de solfeo, lo cual le agradecí toda la vida. Pero esto lo saben, me parece que es una cosa más como de lo que toca la guitarra y el instrumento de cuerda. Pitágoras se ha dado cuenta que si tenía una cuerda de una determinada longitud y la pulsaba, y después pulsaba una cuerda cuya longitud era la mitad de la otra, el sonido era el mismo pero una octava más alta. ¿Sí? O sea, los que acá estudian música y tocan instrumentos de cuerda, eso lo deben tener clarísimo. Bueno, pero ¿por qué nos importa esto de la cuerda, la guitarra, la lira, no sé qué? Porque Pitágoras decía que esas mismas proporciones que ordenaban la construcción de acordes armoniosos en la música, acordes que eran agradables al sonido, esas mismas proporciones simples de 1, 2, 2, 3, eran las que regían el ordenamiento de todo el universo. ¿Sí? O sea, todo el universo se organizaba con esas proporciones que él había verificado en la música y por lo tanto, si todo el universo estaba organizado así, todas las creaciones humanas que quisieran ser armónicas, armoniosas, bellas, como el sonido armonioso y bello, tenían que regirse por esas proporciones. En el caso particular, entonces, de la arquitectura, un edificio era bello cuando sus partes se relacionaban según proporciones armónicas. Esas proporciones estaban preestablecidas, es decir, no eran inventadas, no las inventaba el arquitecto, sino que derivaban del orden cósmico. ¿Sí? Eran proporciones de carácter objetivo, no subjetivo. Por lo tanto, la belleza regida por esas proporciones era una belleza objetiva. Bueno, canon es el nombre de un tratado atribuido al escultor Policleto, en el que establecía cuáles eran las proporciones que debían adoptar la representación de un cuerpo humano, del cuerpo humano en la escultura, de un cuerpo humano bello, ¿no? Entonces, bueno, Policleto establece esta especie de canon donde dice que la cabeza de un hombre entra 7 veces en la altura total del cuerpo, ¿no? Pero además, él escribe un tratado que justamente se llama Canon, donde habla acerca de cómo encontrar las proporciones para hacer esculturas bellas, cómo representar el cuerpo humano de una manera bella. Seguramente porque Policleto conocía gente que no cumplía con el canon, ¿no? Pero bueno, este era el canon de la belleza. Pero canon también
es el instrumento que usaba el arquitecto para medir, es decir, para medir los edificios a partir de un módulo preestablecido. Por ejemplo, porque la arquitectura dijimos que se regía también por un determinado canon, una determinada proporción, o una determinada serie de proporciones simples. El templo dórico, para ser bello, debía tener el pórtico de un templo dórico. Era perfecto, digamos, cuando la altura, el ancho y la separación entre las columnas se regían por un módulo preestablecido, ¿verdad? Por una medida que se tomaba como módulo y después se multiplicaba. El módulo preestablecido para que el templo fuera bello era el diámetro de las columnas, ¿sí? Y después, el templo dórico, para ser perfecto, para ser bello, la proporción entre el diámetro de las columnas y la separación entre ellas tenía que seguir una relación de 5 a 8, ¿sí? O sea, una proporción, una razón de 5 a 8. Bueno, Platón y Aristóteles van a estar de acuerdo con lo que decían los pitagóricos, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Platón decía, la conservación de la medida y la proporción es siempre bella. Aristóteles decía, las principales variedades de belleza son una disposición adecuada, la proporción y una determinada configuración. Pero acá hay que hacer una distinción que me parece importante, porque siempre se nos ha manido la entelequia de Platón con la idea, perdón, la entelequia de Aristóteles, aquella forma conceptual a la cual tendían las cucharas, digamos, ¿no? La entelequia de la cuchara, la entelequia de la mesa, la entelequia del templo, con el concepto de belleza de Platón, porque Platón decía que las cosas verdaderamente bellas no pertenecen al mundo de las cosas, pertenecen al mundo de las ideas, porque las cosas son copias imperfectas del mundo de las ideas, ¿sí? Por lo tanto, entonces, por más que las cosas usaran todo, por más que el templo se dimensionara siguiendo este sistema de proporciones, nunca iba a alcanzar la belleza, ¿verdad?, proveniente de la idea que lo había creado, ¿sí? Porque la idea es material y perfecta, y las cosas materiales son imperfectas porque son copias. Qué lindo hecho, ¿qué son? Bueno, falta poco, no se preocupen. Bueno, falta... Sí. Bueno, entonces, esta concepción de belleza objetiva, originada en la proporción y en la disposición armónica de las partes, va a entrar en crisis en el siglo XVIII, ¿no? O sea, ya en el siglo XVII vemos algunos cuestionamientos, como uno que podemos hablar ahora, pero en definitiva, en el siglo XVIII entra en crisis. Esa crisis se va a iniciar por un escrito, en realidad no es un escrito, es una traducción del Tratado de Vitruvio, una traducción del Tratado de Vitruvio que va a hacer el arquitecto francés Claude Perrault en 1673, es decir, en el siglo XVII, a fines del siglo XVII. A Perrault la Academia de Francia, que era la institución donde se enseñaba a hacer arquitectura según las normas de la arquitectura clásica, siguiendo el sistema de proporciones, del sistema de orden geométrico de la arquitectura antigua, le encargan que tradujera el Tratado de Vitruvio, que obviamente estaba escrito en latín, al francés, ¿tá?, para difundirlo, para que todo el mundo lo pudiera leer.
montón de lagunas y había algunas cosas que no estaban de todo claras, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, Vitruvio, siguiendo a los griegos, había retomado también, así como Policleto había establecido aquel canon, ¿no? Vitruvio en su tratado también establecía un canon acerca, o un modelo de belleza natural para el cuerpo humano, y planteó que la arquitectura también tenía que tomar ese canon como referencia, ¿no? Es decir, adoptar el mismo sistema de proporciones que tenía un cuerpo humano bello. Bueno, imitar la simetría del cuerpo humano, y por lo tanto, la belleza de la arquitectura para Vitruvio seguía siendo, obviamente, una belleza objetiva, ¿no? Que dependía de la armonía de las proporciones, de la definición de un módulo o medida, para regular toda la ordenación del edificio, de las relaciones numéricas y geométricas, en fin, lo que nosotros ya sabemos. Pero les decía, bueno, acá, perdón, vuelvo para atrás, esto es en realidad un dibujo de Leonardo da Vinci, donde es un estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano, donde Leonardo dibuja el hombre de Vitruvio, es decir, el hombre que tenía la escala de proporciones bella, digamos, el prototipo de lo bello, ¿sí? Bueno, no, en realidad la cabeza era 8 veces el cuerpo, ¿verdad? El de Policleto eran 7, este es 8. Bueno, no importa. Lo que pasa es que ustedes van a ver que cada pintor, cada artista, cada tratadista maneja un canon que depende de dónde vive, porque si ustedes vivieron en China, seguramente capaz que las dimensiones, las proporciones son distintas a las de un Watusi del África, ¿no? Entonces, bueno, a veces variaban, ¿no? A pesar de que todos más o menos vivían en Italia, no eran las mismas las proporciones de Serbia, Uruguay, bueno. La cuestión es que nuestro amigo Perrot, que había estudiado, traducido el tratado de Vitruvio, como les dije, se encuentra con una serie de problemas, de lagunas, ¿verdad? Y se da cuenta que en realidad hay contradicciones en lo que es la definición de las proporciones objetivas de la belleza arquitectónica que hace Vitruvio. Bueno, encima, Claude Perrot, además de arquitecto, era anatomista, ¿no? ¿Saben qué es un anatomista? ¿Qué hace? Levanta pesa. No, es un señor que se dedica a descuartizar todo tipo de seres, ¿no? Desde seres humanos hasta cucarachas. Es el que hace la anatomía, nos disecciona, ¿no? Para estudiar justamente la anatomía del cuerpo, ¿verdad? Entonces, él, después de todas sus actividades como anatomista, sabía que el cuerpo humano usado como fuente, digamos, como origen del sistema de proporciones absolutas, universales y constantes, era una especie de quimera, ¿no? O sea, había comprobado que la anatomía de los cuerpos humanos no se regía por un sistema de proporciones absolutas y universales. Entonces, en primer lugar, va a sostener que no es posible tomar al cuerpo humano como un sistema de proporciones absolutas susceptible de ser aplicado a la arquitectura. Pero además, lo que, en definitiva, lo importante es que va a cuestionar que la belleza dependiese de un orden de proporciones objetivo, ¿no? Un orden de proporciones objetivo, como el que propuesto por los griegos, por los romanos, y que dependía, en realidad, la belleza dependía de la costumbre, de los valores y de los gustos de la sociedad de cada época. Por eso, Perrot sostiene que la belleza es relativa, ¿tá? No hay belleza absoluta. Él dice que las proporciones de la belleza en la arquitectura no eran naturales,
sino que en realidad procedían de un acuerdo entre los arquitectos. O sea, no venían del orden cósmico. Las proporciones de la belleza no venían del orden cósmico. Las proporciones de la belleza son relativas y dependen del gusto, la costumbre, el acostumbramiento. Es más, dice que quizás ante la contemplación de un determinado edificio que siga los cánones clásicos de las proporciones, quizás sea para algunas personas menos bello que otro que no la siga, y que el que no sigue las proporciones quizás le pueda parecer más bello porque tiene materiales de mejor calidad o está mejor construido. ¿Ah? O sea, que la belleza de la arquitectura no depende de una belleza, de las proporciones. Es una belleza relativa. Bien. Unos años después de que Perrault diga estas cosas, en el siglo XVII, bueno, nos instalamos en el siglo XVIII, el conocido como siglo de las luces, el siglo del pensamiento ilustrado, ¿no? Un siglo marcado por transformaciones en todas las esferas de la realidad, sumamente importantes. Bueno, ustedes después, el que no estudió nunca el feminismo, la ilustración, googleen, no sé, aunque sea, vaya a la Wikipedia y vea qué se dice acerca de este siglo, de las corrientes del pensamiento de este siglo ilustrado. Pero en realidad a mí me interesaba poner esa frase que en realidad es de un poeta clásico, Horacio, un poeta romano, que decía, quien ha comenzado ya ha hecho la mitad, atrévete a saber, empieza, ¿no? O sea, esa frase, atrévete a saber, que muchas veces se traduce como atrévete a pensar, es, digamos, la consigna del siglo XVIII. Atreverse a cuestionar lo establecido, ¿sí? Atreverse a pensar. Bueno, digamos, contexto, en este contexto cultural sumamente revulsivo, ¿no? Revolucionario, podemos decir, se crea una disciplina que reflexiona acerca de la belleza, pero de manera autónoma. Esa disciplina se llamó estética. Estética es un término creado por un filósofo alemán que se llamaba Alexander Baumgarten. ¿Lo dije bien? Sí. Bueno, Alexander Baumgarten. Bueno, este señor que vivió durante el siglo XVIII, entre 1716 y 1762, partió de una tradición, digamos, una distinción tradicional que se hacía entre el conocimiento intelectual y el conocimiento sensible. ¿Tá? Entre los hechos del conocimiento, me olvidé de escribírselo, se llamaban noeta, no importa, pero sí nos importa cómo se llamaban los hechos de la sensibilidad, que se llamaban aisteta. Bueno, él interpretó, Baumgarten interpreta, que esa distinción la va a dar como vuelta, ¿no? La reinterpreta y va a identificar el conocimiento sensible con el conocimiento de la belleza. O sea, esa distinción entre hechos del conocimiento y hechos de la sensibilidad, le pega una vuelta y dice, bueno, el conocimiento sensible es el conocimiento de la belleza. Y va a llamar a estética o estética a esa nueva disciplina
que se va a ocupar del estudio filosófico y científico del arte y de lo bello. Bueno, es un texto escrito en latín, a pesar de que el señor era alemán, pero bueno, en el siglo XIX todavía, XVIII, el latín seguía siendo el lenguaje de la ciencia, ¿no? y de las artes. Bueno, y en realidad, cuando hablamos de este tratado escrito por Baumgarten, no tenemos que pensar que acá se inicia algo, ¿no? Porque en realidad los procesos, en realidad es el signo de que algo se estaba transformando, ¿no? Pero ustedes saben que en la historia las cosas no empiezan en una fecha ni con la publicación de una cosa específica, ¿no? Los textos recogen, digamos, espíritu de época, conocimiento de la época. Bueno, lo cierto es que en Occidente la reflexión acerca de la belleza había existido desde siempre, ¿no? Ya existía en la antigüedad. Pero esa reflexión que hacían los antiguos acerca de la belleza no era una reflexión autónoma, ¿sí? La belleza siempre había sido, en la antigüedad había sido pensada en el ámbito de la filosofía y ligada a la idea de verdad, ¿sí? En la antigüedad la belleza estaba entrelazada con la idea de verdad. Para Platón, bien, verdad y belleza eran los tres valores, los tres principales valores de su filosofía, ¿sí? Pero además, esa reflexión acerca de la belleza realizada en la antigüedad tampoco tenía un nombre propio. Pitágoras, cuando hablaba acerca de este tipo de reflexiones, la llamaba percepción de la belleza. O sea, Pitágoras llamaba percepción de la belleza a lo que nosotros hoy llamamos experiencia estética. Bueno, la fundación de la estética como disciplina entonces autónoma respecto a otras esferas de conocimiento, ¿sí? O a otras ramas del conocimiento, planteaba que la experiencia era la principal fuente del conocimiento. Perdón, estoy diciendo cualquier cosa, estoy muy cansada, estoy haciendo algo. Bueno, atrás. La estética había tenido como antecedente el desarrollo del pensamiento empirista o del empirismo inglés, ¿tá? Llevado adelante por pensadores como John Locke, David Hume, ¿sí? Donde estos empiristas planteaban que el origen del conocimiento, o que el conocimiento se origina en la experiencia, ¿tá? Que la principal fuente del conocimiento, la base del conocimiento, es la experiencia. O sea, esto antecede a Baumgarten, ¿sí? Y este empirismo filosófico fue una de las bases a partir de las cuales desarrollar una nueva teoría acerca de la belleza, es decir, una nueva teoría o varias nuevas teorías que vinieron a reemplazar la teoría clásica, como la llama Tartakiewicz, habla de la gran teoría, acerca de esa teoría en la que la belleza dependía, era una belleza absoluta que dependía de las proporciones de las cosas, y como seguía el orden del cosmos en sus proporciones, entonces era una belleza verdadera, ¿verdad? Bueno, a partir del empirismo va a surgir nuevas miradas o nuevas maneras de entender o nuevas teorías acerca de la belleza. La belleza ya no va a depender del reconocimiento de determinadas características o proporciones en los objetos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hoy decíamos la belleza está en las cosas o nosotros percibimos a las cosas como bellas? Bueno, esta es una pregunta del siglo XVIII, ¿no?
Para los pensadores del siglo XVIII, la belleza no estaba en las cosas. La belleza era experimentada por el sujeto que contemplaba las cosas o que creaba las cosas. Entonces, en el siglo, para los pensadores de muchos de los estetas y pensadores ilustrados, es bello lo que nos place, es bello lo que nos da placer, ¿sí? Aunque no cumpla con el canon clásico. Y además, y esto es muy importante, esta definición acerca de que es bello lo que nos place, pasa a la siguiente, va a abrir las puertas a la definición de otras variedades de belleza, ¿sí? Entonces, nos vamos a... Me faltó un cartelito ahí. Bueno, va a aparecer una nueva categoría estética, o en realidad una variedad de belleza, que fue denominada lo sublime. ¿Tá? Lo sublime es la experiencia estética que experimentamos al contemplar cosas que por su grandeza o por su dinamismo superan o desbordan nuestra capacidad o la capacidad de nuestro aparato perceptual, ¿no? El hombre parado en el borde de un precipicio tiene dos posibilidades: asustarse y caerse, o no caerse y experimentar el abismo, digamos, ¿no? Sabiendo que no se va a caer, ese lugar tan peligroso, que en realidad debiera provocarle temor, le produce un placer de orden estético, ¿verdad? Por su tamaño, por su profundidad, ¿no? Es como ver una tormenta. Si nosotros nos paramos en la rampa a ver la tormenta, pero estamos adentro de un edificio y pensamos que no se van a romper los vidrios con el viento, está fenómeno. Ahora, si estamos en el medio de una tormenta en un barco, seguramente no nos parezca tan maravilloso el espectáculo, ¿no? Bueno, ese tipo de experiencia estética que desborda nuestra capacidad, digamos, sensorial, porque la cosa se mueve mucho o porque, bueno, tiene unas dimensiones que nos causan estupor, esa es la nueva categoría de lo sublime. Pero también aparece otra categoría en el siglo XVIII, que es la categoría de lo pintoresco o de la belleza pintoresca, que es un tipo de belleza que se asocia a la experiencia estética que surge cuando contemplamos algo que es singular, variado, novedoso, irregular, ¿no? Como por ejemplo este paisaje campestre, ¿no? Ahí vemos un arroyo con unas márgenes bastante descuidadas, un puente viejo, no es una ruina, pero es un puente antiguo, unas lavanderas, bueno, esa sensación de lo variado, la categoría de lo pintoresco tiene a su vez distintas acepciones, digamos, dentro de ella, digamos, ¿no? Hay pintoresquismos que tienden más hacia la belleza, pero también podemos encontrar pintoresquismos que tienden a lo sublime, ¿no? Bueno, pero en definitiva, aparece esta concepción de que la belleza no es una belleza absoluta, abre las puertas a que los tratadistas descubran otros tipos y enuncien otros tipos de belleza. Bueno, la creación entonces de la estética como disciplina que reflexiona acerca de la belleza y también acerca de las obras de arte, ¿no? Fue entonces un acontecimiento trascendente para la teoría de la arquitectura, porque a partir de entonces
la teoría comenzó a cuestionar y a desmantelar los valores estéticos de la arquitectura clásica, ¿no? Los valores del orden, de la proporción, del equilibrio, del cambio. Todos esos valores fueron puestos en crisis, cuestionados, negados. Algunos subyacen ahí como no demasiado nombrados, ¿no? La palabra belleza, por ejemplo, se usa poco, ¿no? Hablar de lo bello no está de moda. Pero bueno, creo que estas dos imágenes con las que empezamos la clase también marcan de alguna manera ese periplo seguido por la belleza, concebida como algo objetivo, ¿tá? Hasta alcanzar su total relatividad, ¿no? Bueno, pasa a la siguiente. Y bueno, acá nos despedimos con la belleza objetiva y la belleza relativa.